El gráfico denominado curva de distribución acumulada de la amenaza nos indica que la probabilidad para que una amenaza llegue a producir pérdidas depende de dos características. Una es la intensidad de la amenaza y otra es la frecuencia o la probabilidad de aparición de esta amenaza. Como nosotros podemos verlo en el gráfico, a mayor intensidad de la amenaza tenemos una menor probabilidad de aparición de la misma. Y esto lo vemos comúnmente como nosotros denominamos a los pequeños desastres que están siempre relacionados a una estacionalidad. Por ejemplo, cuando nosotros entramos en nuestra estación lluviosa, pues es muy dado a que solemos tener las inundaciones en sitios que ya nosotros tenemos catalogados como de sitios peligrosos o críticos en cuanto al tema de inundaciones. Y estas pequeñas inundaciones a las cuales nosotros estamos tan acostumbradas vendrían a caer dentro de una intensidad probablemente baja de la amenaza, pero con una probabilidad de aparición elevada. En cuanto al otro concepto que comprende el riesgo, está la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la probabilidad de que debido a una intensidad de un suceso y a la fragilidad de los elementos expuestos se lleguen a producir daños. Este es el factor más intrínseco del riesgo y ese es el factor que a menudo nosotros denominamos como construida socialmente. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad somos nosotros y somos lo que nosotros vamos construyendo. Aquí tenemos otro concepto de un autor que ha desarrollado, de un autor colombiano que ha ido desarrollando diferentes conceptos relacionados al riesgo, muy orientados al tema de la vulnerabilidad y de la resiliencia. Él habla acerca de una vulnerabilidad global que se analiza desde diferentes ópticas o dimensiones y que están relacionadas entre sí y vinculadas. Aquí en la siguiente diapositiva podemos ver o pueden repasar ustedes la gran cantidad de vulnerabilidades que él llega a clasificar, desde vulnerabilidades físicas, que es como el tipo de vulnerabilidad a la cual nosotros usualmente estamos más acostumbrados a estudiar, ¿verdad? Que tiene que ver más con la localización de sitios vulnerables y expuestos, de los sistemas constructivos que comprenden esos sitios expuestos, etcétera, etcétera. También habla de una vulnerabilidad ecológica, más de los efectos que nosotros como seres humanos llegamos a causarle a los ecosistemas. Una vulnerabilidad social que tiene que ver más con el tema de la cohesión y las diferentes formas de organización asociado a problemas como lo pueden ser la carencia de servicios básicos, la desnutrición infantil, el saneamiento ambiental o acceso al saneamiento ambiental. Una vulnerabilidad económica, que esa es otra que nosotros solemos estudiar un poco más, pero también él trabaja con otros conceptos de vulnerabilidad cultural, vulnerabilidad política, técnica, ideológica e institucional. Y son conceptos muy interesantes, por lo que los invito a repasarlos. En el tema de la vulnerabilidad institucional me gustaría hacer un hincapié, porque en futuras lecciones nosotros vamos a estar hablando del tema de la institucionalidad o de la gestión del riesgo. Y esto es algo muy importante porque es la manera en la que podemos estar fallando en algunos casos en la manera de visualizar, analizar y gestionar el riesgo, sobre todo cuando muchas amenazas, por lo general, están más orientadas a un tema de límites naturales o unidades de gestión como lo puede ser una cuenca hidrográfica y no necesariamente a los límites administrativos que nosotros hemos ido construyendo.
Esto también hace que nosotros lleguemos a crear diferentes instancias que muchas veces no obedecen a esa planificación más macro que nosotros requerimos, como pueden ser las cuencas hidrográficas. La realidad de muchos de nuestros países es que nosotros trabajamos a través de los límites administrativos, a través de gobiernos locales o de municipalidades, y que a través de estas organizaciones es como nosotros llegamos a plantear el ordenamiento territorial. En algunos casos, y sí hay casos positivos donde se ha trabajado a través de comisiones de cuenca para gestionar el territorio, pues entonces vemos que ahí hay una integralidad mayor en el análisis. Sin embargo, es algo muy interesante que nosotros deberíamos de revisar de cómo está planteado nuestro Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, porque puede que esta vulnerabilidad institucional de la cual habla este autor pues sea una de las vulnerabilidades que nos estén afectando más en el tema de la planificación territorial.